Spider-Man No Way Home ha sido catalogada como una de las películas con relevancia actual más grandes de todos los tiempos, por parte del universo cinematográfico de Marvel, pues si bien es cierto, nos ha traído a varios actores de nuestra infancia que no los veíamos hace muchos años, dando paso también al regreso de nuestras grandes leyendas, Tobey y Andrew Garfield, los cuales son los anteriores Spider-Man. Si bien es cierto, también abre paso a varias brechas multiversales con respecto al multiverso, que es algo que desconocemos muy poco. Pues bien, en el día de hoy te traigo un resumen de 20 minutos exclusivo de Spider-Man No Way Home. Pero antes de ello, mi nombre es Henry Paredes. Te doy la bienvenida a mi canal Random Movies HD y antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like y te suscribas a este canal de YouTube, es totalmente gratis. Y ahora sí, sin nada más que decir, corre la intro. Todo inicia desde Far From Home, en donde Mysterio revela la identidad de que Peter Parker es el Hombre Araña y siendo atacado obviamente por los defensores de Mysterio, a pesar de que poca porción de la población lo considera un amigo. Pues si bien es cierto, las autoridades logran capturarlo y le dicen que está involucrada con el robo de la tecnología de Industrias Stark. Pues para esto también tenemos el regreso del legendario Matt Murdock, conocido como Daredevil. ¡Qué buen servicio! Peter Parker tiene que vivir su día a día como un enemigo para la sociedad, lo cual afecta a sus familiares y amigos que quieren intentar entrar al MIT, que es una universidad reconocida en Estados Unidos, pero la misma lo rechaza por las situaciones actuales. Es aquí donde Peter tiene la maravillosa idea de acudir donde el Doctor Strange para que le ayude con su problema. A eso se le llama estrategia. Una vez que Peter llega al Sanctum Sanctorum para hablar con el Doctor Strange y le ayude con su problema, él mismo menciona que puede realizar un hechizo que haga que todo el mundo olvide quién es, que Peter Parker es Spider-Man. Pues si bien Wong le advierte que no, porque eso abre brechas multiversales, él mismo pues decide ayudarle. Entonces Doctor Strange realiza el hechizo, pero es interrumpido por Peter varias veces para decirle que los amigos y conocidos sí quieren que recuerden que él es Spider-Man. Pues esto, al repetir varias veces lo mismo, altera el hechizo, generando así una brecha multiversal entre los universos. A ver, ¿qué pasó? Después de que el hechizo no pudo finalizar correctamente, Doctor Strange bota a Peter del Sanctum Sanctorum al no intentar todas las posibilidades para entrar al MIT. Es ahí en donde Peter va a hablar con la directora del mismo para que admitan a sus amigos junto con él. Pero ahí es en donde se lleva una gran sorpresa porque aparece uno de los personajes más conocidos por nuestra infancia, conocido como uno de los 6 siniestros, el inigualable Dr. Octavius, conocido también como Doc Ock. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Y esto da inicio a la primera pelea entre Peter y el Doc Ock, en el cual se dan la batalla en el puente, pero Peter tiene muchos problemas para lidiar con él, ya que a pesar de sus 4 patas metálicas no logra igualar la habilidad del Doc Ock. Al igual, Peter se enfrenta a que necesita salvar a la directora del MIT para evitar ser pisada por un tren. Es en donde aquí el Doc Ock absorbe la nanotecnología implementándola en sus brazos mecánicos. Pero esto es una desventaja debido a que Peter puede controlar los 4 brazos del Doc Ock a su manera por la tecnología Stark. Es ahí en donde esta primera batalla Peter la tiene ganada y logra salvar a la directora del MIT. Pero no todo está a salvo. Viene el segundo miembro de los 6 siniestros, conocidos como el Duende Verde, como William Dafoe. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Luego el Doctor Strange trae el calabozo del Sanctum Sanctorum a Peter y a estos siniestros, los cuales van a ir capturando uno a uno, y le ordena que vaya cazándolos, ya que al salir mal el hechizo, pues este hizo una ruptura en el multiverso y otros visitantes han venido al universo del MCU. Pues si bien es cierto, Peter se prepara para ir a cazar a todos los siniestros con ayuda de sus amigos. Es aquí en donde el Doctor Strange le pide que capture a uno para poder devolverlos a cada uno de sus universos respectivos. Entonces ahí en donde empieza la búsqueda y Peter se prepara para ir a buscar al inigualable Electro. Si bien es cierto, él se balancea por una extensa red eléctrica hasta poder encontrarlo y lo encuentra en el bosque. Pues bien, aquí es en donde aparece ya Electro con su forma azul original. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pela! Y es allí en donde inicia la segunda batalla con el segundo siniestro encontrado. Pero para Peter es muy difícil enfrentar a otro villano que proviene de otro multiverso. Y sobre todo,
Tiene aquí la ayuda también del tercer siniestro Sandman, conocido como Clint Marco, el cual ayuda a capturar a Electro hasta poder estabilizarlo entre los dos y poder enviarlo al calabozo del Sanctum Sanctorum con ayuda de la herramienta de hechicería que le brindó Doctor Strange. Pues aquí es en donde ya Peter les explica acerca de lo que ha ocurrido en el multiverso y lo manda hacia la prisión. Es allí en donde ya todos empiezan a interactuar y a comentarse acerca de la situación actual que están viviendo de los multiversos, ya que algunos de ellos son de los mismos universos. Sin embargo, tía May dice que el Duende Verde Norman Osborn se encuentra con ella y él mismo dice no saber qué es lo que está pasando. Es allí en donde nuestro otro actor, JJ Jameson, decide interferir con los planes de Spider-Man y querer haciéndole quedar mal con toda la sociedad. Uno de los encuentros más épicos es entre el Dr. Octavius y Norman Osborn, que no saben qué es lo que está sucediendo si ambos al fin y al cabo murieron peleando a causa de Spider-Man. Es allí en donde el Doctor Strange aparece y encierra en la máquina de cadáveres el hechizo que salió mal para poder enviarlos a todos a sus universos respectivos y que cada uno de ellos cumpla con su destino, el cual es morir a causa de la pelea con Spider-Man. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Es allí en donde Peter decide quitarle la máquina de cadáveres al Doctor Strange y salir huyendo para poder salvar a los villanos, ya que él mismo decide darles otra oportunidad para que puedan vivir y no mueran peleando contra los anteriores Spider-Man. Pues si bien es cierto, Doctor Strange trata a toda costa de poder quitarle su máquina de cadáveres, pero el instinto arácnido no lo deja. Es allí en donde Peter vuelve de su forma astral al cuerpo y decide huir, mandándolo así a la realidad de espejo, en donde todo es al revés y no se encuentra ningún habitante para poder liberar la pelea entre Spider-Man y Doctor Strange. Si bien es cierto, Spider-Man sigue huyendo y le explica que por favor le dé otra oportunidad a los villanos de cambiar, pero es allí en donde Strange no hace caso y mantienen que el destino de ellos es morir a causa de la pelea contra los anteriores Spider-Man. Pues si bien es cierto, Strange logra quitarle la máquina de cadáveres, pero con ayuda de un poco de geometría, Peter logra arrebatarle el anillo y la máquina de cadáveres, dejándolo encerrándolo en el Gran Cañón por 12 horas. Es allí en donde Peter decide ayudarlos con su tecnología a que cada uno de los villanos cambie y tenga una segunda oportunidad, en donde van al departamento de Happy con ayuda de una fabricadora, logran cambiar el chip del Doc Ock para que vuelva a ser nuevamente una nueva persona. El chip funciona y todo está saliendo correctamente, pero Peter siente el sentido arácnido de que una presencia maligna vuelve nuevamente a atacarlos. Esa presencia maligna viene a ser la de Norman Osborn, el cual su mitad siniestra, el Duende Verde, todavía está presente y quiere atacarlos. Si bien es cierto, Peter logra detenerlo, pero Norman Osborn le advierte del poder absoluto que tienen ellos como villanos para poder enfrentar a toda la sociedad. Es ahí en donde Electro roba el reactor Arc de Tony Stark y se lo posee para presentar más poder. Es allí en donde se traicionan entre villanos y entre supuestamente enemigos se atacan. Pues bien, Sandman, el Duende Verde y Octopus logran salir del edificio, pero la pelea entre Peter Parker y el Duende Verde es cada vez masiva. Peter trata de poder vencer al Duende Verde, pero él mismo no logra nada, ya que el Duende Verde demuestra superioridad ante él en la batalla del poder. El macho. La batalla continúa, pero el Duende Verde sigue siendo superior a Peter Parker, demostrándole que el poder absoluto es más que sus buenas intenciones con poder ayudarlo. Es ahí en donde él mismo decide darle una lección y ataca con el planeador a la tía May y a la vez lanza sus bombas explosivas que causan la muerte de la tía May. Pues ahí es donde llegan los federales y quieren arrestar a Peter por tal delito y a la vez la tía May muere a causa de esta explosión. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Los federales empiezan a disparar a Peter y también se llevan a Happy preso, y es allí en donde él mismo se siente triste por la muerte de tía May y JJ Jameson, en vez de defenderlo, lo empieza a acusar. Los amigos de Peter Parker intentan comunicarse con él ya que saben de lo que ha pasado de la muerte de tía May, y el mismo Ned intenta abrir un portal para traer y ver a Peter, pero el mismo al abrir un portal no se conecta con el Peter de su universo, sino que trae a una de las leyendas más esperadas por todos desde nuestra infancia, al mismísimo conocido Andrew Garfield, que viene a ser nuestro Spider Skater. Ned y MJ interactúan con el nuevo Peter Parker para comprobar si en efecto él es Spider-Man pero de otro multiverso. Es así en donde Ned intenta abrir nuevamente otro portal y trae a la leyenda viviente Tobey Maguire, el primer Spider-Man.
Ambos Peter Parkers empiezan a interactuar, pero como no se conocen el sentido arácnido del uno al otro, empieza una pequeña batalla para comprobar si el uno y el otro son Spider-Man. Y en efecto, cada uno pertenece a su universo. Es allí en donde todos deciden ir a buscar al verdadero Peter Parker del MCU para proporcionar la distintiva ayuda por parte de los dos Spider-Man. Si bien es cierto, ambos Peter Parkers mencionan que de igual forma perdieron a un ser querido, al tío Ben, y el otro perdió a Gwen Stacy, la cual era su MJ de su multiverso. Es así en donde hacen recapacitar a Peter Parker y que continúe con su misión de poder ayudar a estos villanos a ser nuevas personas. Es allí en donde los tres Spider-Man interactúan el uno y el otro y trabajan para crear los antisueros de cada uno de los villanos y que puedan volver a tener una segunda oportunidad como personas buenas. Es allí en donde una vez que ya tienen listos los antisueros, los tres Spider-Man se alistan para ir a combate. Es allí en donde Peter Parker muestra al mundo que la siguiente batalla va a ser en la Estatua de la Libertad y que él trató de darles una segunda oportunidad a estos villanos que no quisieron obedecerle y más bien intentaron atacarle y matarle. Pues bien, si bien es cierto, aquí los tres Spider-Man interactúan de cuáles son sus peores villanos que han tenido. Es ahí en donde Andrew y Tobey mencionan algunas variantes de algunos villanos, como por ejemplo Rhino y Venom, de cada uno de sus respectivos universos. Deberías llamarte Bob Elegante. Los tres Spider-Man, gracias a su punzada, sienten que los siniestros se acercan para la batalla final, siendo así Electro el primer siniestro en llegar, junto con Sandman y el Lagarto respectivamente. Es allí en donde ya empieza su respectiva pelea y los tres Spider-Man se ayudan mutuamente para vencer a estos villanos, los cuales intentarán implementarles sus respectivos antisueros para que vuelvan a la normalidad. Pero es así en donde los mismos, como trabajan siempre en solitario, no están adaptados a trabajar en equipo, a excepción obviamente de Peter, que pertenecía a los Vengadores. Si bien es cierto, ahí ellos se detienen a hablar y dicen que deben comunicarse mejor para trabajar en equipo y lograr su objetivo principal. Como podemos observar, primero tenemos a que Sandman vuelve a la normalidad gracias al antisuero lumínico, en donde Clint Marco ya vuelve a ser una persona normal. El segundo en intentar viene a ser Electro, en donde gracias al reactor ARC, él mismo tiene una energía suficientemente alta para poder contra los tres de Spider-Man. Pero sin embargo aquí sucede algo extraño en donde el Doc Ock se une al mismo e intenta atrapar a cada uno de los Spider-Man fingiendo que es un malo, pero caso contrario termina siendo un amigo, el cual implementa un dispositivo electrónico para la descarga total de Electro. Al fin te atrapé, esponja. Luego Peter ya puede curar al lagarto volviendo a la normalidad del Dr. Curtis Connors. Es ahí en donde el Doctor Strange vuelve a causa de una abertura por net y en donde existe el reencuentro de dos personajes épicos que son el Doc Ock y Tobey Maguire, los cuales mencionan el poder del sol en la palma de su mano. Es allí en donde todo ya iba con normalidad, pero aparece un personaje muy sádico de este tipo de películas, cual es el Duende Verde, y empieza a atacar a todos en multitud. El único monstruo aquí eres tú. Todos empiezan a pelear con el Duende Verde, especialmente el Doctor Strange y Doc Ock, el cual él mismo con su planeador logra cortar un brazo y colocando una bomba calabaza en la máquina de cadáveres y provocando la destrucción de la Estatua de la Libertad. Es así en donde Andrew logra salvar a MJ de su posible muerte. Pero lamentablemente el Doctor Strange no logra controlar el hechizo y sufre una ruptura del multiverso, provocando así brechas multiversales entre múltiples universos. La siguiente pelea inicia en la que Peter hace explotar el planeador del Duende Verde y los dos tienen su batalla final, diciendo que el Duende Verde persiste en indicar que el poder lleva más allá de la superioridad, en donde la pelea se incrementa en un nivel altamente brutal, en donde incluso podemos llegar a ver en las escenas originales algunas manchas de sangre. Pues si bien es cierto, Peter lleva la ventaja aquí, ya que está altamente enojado por la causa de Tía May, sin tomar en cuenta que Spider-Man no es un asesino. ¿Eso es todo? A Peter solamente le interesa matar al Duende Verde, pero es ahí donde Tobey Maguire interfiere y le hace recordar que Spider-Man no es un asesino, simplemente da segundas oportunidades a otras personas, como son estos villanos. Pero es ahí en donde el Duende Verde apuñala por la espalda al Spider-Man de Tobey Maguire. Más vale que te calmes, maldito asesino. Sin embargo, Peter 3 lanza a Peter 1 el antisuero y logra inyectarle, volviendo a Norman Osborn a la normalidad y borrando del mapa al Duende Verde. Es así en donde Peter 1 observa
cómo el multiverso está teniendo brechas y otros visitantes, otros villanos intentan pasar al MCU. Claramente Doctor Strange dice que esto fue culpa del mismo Peter Parker por haber interrumpido el hechizo desde un comienzo, haciendo que él mismo diga que haga un nuevo hechizo en donde todos olviden que Peter Parker es Spider-Man. Eres grande, Drake. Peter comenta que nadie lo va a poder recordar, especialmente a sus amigos, y que todos serán borrados de la memoria de él. Pues es así en donde él dice que les va a ir a buscar y sucede el momento romántico del beso entre MJ y Peter Parker. Siendo así que Doctor Strange regresa a la normalidad a todos los visitantes de los otros multiversos, incluido las leyendas Toby y Andrew. Muchísimas gracias, doy clase los jueves, no cobro mucho. Una vez ejecutado el hechizo de Doctor Strange y volviendo a la normalidad a todos los visitantes, ya prácticamente inicia una nueva etapa en el MCU, formando así el inicio de los multiversos. Pues bien es cierto, todo el mundo ha olvidado ahora sí que Peter Parker es Spider-Man, en donde él mismo va a buscar a sus anteriores amigos que en efecto no recuerdan nada de él y no tienen ningún recuerdo del mismo. Es así en donde él trata de hacerles recordar, pero mejor decide en que las cosas queden a sí mismo porque ven que sus amigos han entrado al MIT y pueden cumplir sus sueños. A la vez Peter visita la tumba de May Parker en donde se encuentra con Happy e incluso Happy no logra recordar, pero es así en donde Peter ya pasa a ser una versión más madura del mismo, en donde ahora sí está completamente solo y se arrienda un cuarto para poder así ser el original Hombre Araña, en donde él mismo se confecciona su traje, ya que por la tecnología Stark no lo reconocen porque ya todos los han olvidado, formando así un traje especial original de los cómics, azul y rojo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, denle like al video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita y ya nos estaremos viendo en nuestra próxima video de reacción de nuestro canal de YouTube, Random Movies HD. Hasta la próxima.